El servicio de extinción de incendios es probablemente uno de los más antiguos del mundo urbano. Salvando las distancias desde la antigua Roma, la provincia de Valencia ha ido progresando hasta lo que hoy conocemos como el Consorcio Provincial de Bomberos. Es en los primeros años 80 cuando se gesta el embrión del actual consorcio, con la creación de los consorcios comarcales y la construcción entre 1981 y 1986 de los 7 parques de la provincia, auspiciados por la Diputación, que aportó gran parte de la financiación y recursos de formación y asesoramiento. Su prueba de fuego, de agua en este caso, fue la tristemente famosa Pantanada de Tous. Con pocos recursos y prácticamente de estreno, 164 bomberos procedentes de los parques comarcales trabajaron codo con los bomberos de Valencia y de otros puntos de España, mereciendo el elogio de sus colegas por el temple y el esfuerzo en esos duros días. Sin embargo, se hizo patente la necesidad de mejorar la coordinación, la formación y la homologación de equipos. En definitiva, la necesidad de un organismo aglutinador y coordinador, el Consorcio Provincial de Bomberos. El 31 de octubre de 1986 se constituye con la estructura territorial y administrativa que mantiene hoy en día, 25 años después. Seis parques principales, 17 auxiliares y 6 voluntarios dan cobertura a un área de 10.800 kilómetros cuadrados, más de 3.000 kilómetros de carreteras y, lo que es más importante, a más de 1,5 millones de personas distribuidas en 265 pueblos y ciudades de toda la provincia de Valencia. Hoy, el consorcio tiene nuevos retos. Los bomberos de la Diputación siguen siendo la fuerza de choque en la atención a las emergencias, la extinción y prevención de incendios, el salvamento y el rescate de una provincia que ha crecido en población, en entramado urbano e industrial y que presenta situaciones que no existían hace 25 años. Todo este trabajo es posible gracias a la profesionalidad y el esfuerzo de una plantilla de 627 bomberos profesionales y 150 voluntarios que desde sus parques trabajan cada día para ayudar a los ciudadanos en los momentos más difíciles, salvando vidas en incendios, accidentes de carreteras y rescates en cualquier situación. Hoy rendimos homenaje a un grupo de bomberos jubilados. La mayoría de ellos han visto nacer el consorcio y han trabajado cada día al servicio de los ciudadanos, poniendo su vida en peligro cuando ha sido necesario para salvarla de otros. Toda una vida dedicada a un trabajo del que se sienten orgullosos, porque, aunque estén jubilados, siguen siendo bomberos.